Buenas tardes. Retornando a las clases, esta es la primera clase del trimestre 2. Este trimestre es A 2021. Entonces vamos a tratar de culminar en este trimestre todo lo referente a PHP. Ojalá y nos dé tiempo para que en el siguiente trimestre nos dediquemos a desarrollar los proyectos. Entonces, bueno, vamos a ver hasta cuándo avancemos o puede ser que ocupemos algunas semanas del siguiente trimestre, pero que nos dé suficiente tiempo para trabajar con los proyectos. O, mejor dicho, espero que ustedes tengan eso listo al final del trimestre. Bueno, bienvenidos de retorno. Ojalá aprovechemos el tiempo ahorita. La situación sigue bastante delicada. Bueno, a mí según o es mi forma es mi opinión. Creo que todavía la pandemia no está controlada, no solamente aquí en Venezuela, creo que a nivel mundial. Entonces debemos seguir cuidándonos y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo este trimestre. Entonces continuamos con los videos de PHP. Hoy vamos por el video número 7 y vamos a ver lo que son arreglos constantes y arreglos o vectores. Creo que eso ya lo han visto en otros lenguajes, pero bueno, vamos a ver cómo funciona eso aquí en PHP. Entonces, una constante se define, ¿verdad?, de la siguiente forma. Con la palabra reservada define el nombre de la constante entre comillas y el valor que va a tomar esa constante. Entonces aquí hay algunos ejemplos en el manual que está en línea de PHP. Entonces para que ustedes revisen. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ok. Entonces, primero que todo vamos a revisar de que el servidor Apache esté corriendo, ¿verdad? El servidor Apache esté corriendo. Y bueno, aquí lo tenemos, está corriendo, o sea que va a responder a cualquier petición. Y el video número 7, este archivo que es donde vamos a trabajar ahorita, el video se llama video 7.php. Esto está dentro de la carpeta video 7. Y video 7, ¿dónde se encuentra? ¿Recuerdan dónde trabajábamos? Aquí en la carpeta opt, dentro de la carpeta lan y en la carpeta htdocs. Entonces aquí tenemos cursos de PHP y aquí está el video 7. Y esta es la carpeta con la que vamos a trabajar ahorita, o sea, perdón, el archivo donde vamos a trabajar ahorita. Entonces recuerden, para que funcione el servidor debo estar dentro de la carpeta htdocs. Recuerden que yo estoy trabajando con Ubuntu, con Linux, y ustedes, bueno, los que tengan Windows, pues traten, no, deben hacerlo, de estar pendientes allí de que, bueno, de que esté bien instalado todo eso. Entonces aquí vamos. Entonces, para incrustar código PHP en código HTML, pues utilizamos las etiquetas. Esas etiquetas que están allí, la etiqueta de apertura, menor signo de interrogación PHP, y esta es la etiqueta de cierre del código PHP. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Bueno, define. Entonces vamos a suponer que es el número pi. Yo quiero tener esa constante a la mano, ¿verdad? De manera que la puedo usar para realizar cálculos matemáticos. Entonces, lo particular de estas constantes, cuando yo defino una constante, es que por estándar, ¿verdad? Por estándar, todos los desarrolladores se pusieron de acuerdo, y en PHP, o la comunidad de desarrolladores, mejor dicho, las constantes se definen en mayúscula, y fíjense que no tiene dólar al principio, solamente las variables son las que llevan dólar al principio. El ámbito de las constantes es global, o sea, se puede usar en cualquier parte de mi documento, y solamente almacena valores escalares. ¿Qué quiere decir eso? Con esto? O sea, no almacena objetos, por decir, no almacena vectores, almacena objetos escalares, queriendo decir con eso en que almacena números o cadenas de caracteres.
Fíjense que aquí estoy eh, definiendo la constante pi con el número 3.141516. Puedo definir otra constante, ¿verdad? Define una constante donde yo sé, no sé, el, el nombre, bueno, el nombre del negocio, supongamos. Una constante porque el nombre del negocio nunca va a cambiar. Entonces el nombre de ese negocio, entonces ahora sí voy a almacenar dentro de esa constante una cadena de caracteres. Entonces el nombre de mi negocio, bueno, vamos a suponer que sea, no sé, mercado. Mercado de computadoras. Ok. Entonces ahora yo ya puedo trabajar con esas constantes. Por ejemplo, yo quisiera imprimir esa constante en mi página web. Entonces utilizamos echo. Recuerden que echo es para producir salidas. Lo mismo utilizamos también la instrucción print. Pero de ahora en adelante yo voy a utilizar esta función echo, que es la más utilizada para trabajar con código PHP y enviar lo que yo quiera desde PHP hacia mi página web. Entonces voy a imprimir esto por mi página web, o sea, como salida. Mi constante pi es 2 puntos, entonces esto lo concateno con pi, ¿verdad? Voy a salvar esto, control S, entonces vamos a abrir esta que es video 7. Vamos a ver dónde está. Pero video 7 voy a ponerle acá un video 7. Y aquí estamos. Lo más importante que vamos a tratar aquí son los arrays o los arreglos. Control S. ¿Dónde tenemos eso? ¿Dónde está eso? Creo que está aquí. El video 7. Video 7, entonces estamos con esto. Entonces fíjense que se imprimió. Mi constante pi es 3,1416. Y fíjense que yo solamente estoy colocando es el nombre de la constante. Entonces voy a colocar aquí echo, pero primero, bueno, vamos a poner aquí el nombre de mi negocio es 2 puntos. Entonces lo concatenamos con esto que está acá, con esa constante. Bueno, aquí deberíamos dar un nombre: mercado de computadoras. Ok, salvamos acá. Pero primero voy a colocar aquí, voy a concatenar esto con un BR, un salto de línea aquí para que no vaya a quedar eso pegado ahí arriba y se vea mal. Ok, ahora sí tenemos mi constante pi es 3,141516. El nombre de mi negocio es mercado de computadoras. Estas constantes no se pueden redefinir luego. O sea, si yo defino pi con 3,141516, más adelante yo no puedo cambiar ese valor. Por algo se llaman o se denomina constantes. En el primer momento que yo la defina no debe cambiar. Si cambia, pues para eso tengo las variables. Ok, entonces ahora lo que yo quiero explicar acá son los arreglos, los arrays. Entonces los arreglos, tenemos arreglos, si recuerdan ustedes creo que lo recuerdan, o sea, de programación 1, ¿verdad? De programación 1, me imagino que ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Lo que son los arreglos. Entonces vamos a explicar aquí algo. Aquí tenemos una imagen que me puede dar una idea de lo que son los arreglos. A veces mi internet es un poco lento, bueno, y aquí lo tenemos. Entonces un arreglo es un conjunto de elementos que se almacenan en una variable. O sea, todos estos elementos están almacenados en una variable. Y fíjense, para yo accesar cada uno de esos elementos lo hago a través de un índice.
¿verdad? El índice 0, el índice 1, el 2 y el 3. Aquí en PHP el primer elemento de mi arreglo comienza en 0. O sea, está indexado por el 0. Y si es en dos dimensiones, pues tenemos la dimensión que es largo y alto. Entonces el elemento 0, 0 pues sería este que está acá. El elemento 0, 1 sería este que está acá. El elemento 0, 2 es este que está acá. Y si aumentamos una fila, entonces este sería el elemento 1, 0, el 1, 1 y el 1, 2. Y bueno, la misma definición la podemos hacer para un arreglo en tres dimensiones. Fíjense que aquí sería el elemento 0, 0, 0. Aquí sería el elemento 0, 0, 1. Aquí sería el elemento 0, 0, 2. Aquí sería el elemento 1, 0, 0. Este sería el elemento 1, 1. Este sería el 1, 0, 1, 0, 0. Este sería el... aumentamos. Sería 1, 0, 1. Y este sería 1, 0, 2. Ok. Cuestión de practicar con ellos. Ustedes ya tienen noción sobre esto, pero vamos a ver cómo trabajamos eso con PHP y cómo enviamos la información de esto de una vez que se visualice en mi página web. Cuando nosotros estemos trabajando con bases de datos, pues lo que vamos a hacer es realizar las consultas, ¿verdad? Con SQL, con la instrucción select, más que todo con ella, y lo que vamos a cargar en memoria son arreglos. Y esos arreglos pues le vamos a dar cierto tratamiento para poder mostrar la información que requiere el usuario. Entonces primero lo que voy a hacer es voy a crear un arreglo y lo voy a mostrar en una lista en mi página web. Ok, entonces ¿cómo se declara un arreglo? Bueno, una forma de hacerlo, vamos a suponer, vamos a hacer un arreglo de nombres, va a ser igual con la palabra reservada array, ¿verdad? Y dentro de los paréntesis de esta función array voy a colocar cada uno de los elementos separados por coma. Entonces, como aquí son nombres, pues voy a colocar nombres de personas aquí, nombres de personas. Entonces yo pudiera recorrer el arreglo de dos formas. Está la instrucción for, creo que ya la vimos en alguna parte, y está la instrucción for each. Esta es muy utilizada. ¿Por qué? Porque no es obligatorio conocer la longitud del arreglo. Fíjense que aquí en el for pues yo debo darle un inicio, ¿verdad? De igual a 0, ¿verdad? Punto y coma. Y en este caso yo tengo ¿cuántos valores? 3 valores, pero comienza en 0, entonces sería el valor 0, 1 y 2. Entonces donde donde la variable i sea menor que 3, ¿verdad? Y luego incrementar i en 1. Y luego esto sí lo podemos imprimir ahora en mi página web, ¿verdad? Podemos dar esa salida. Ok, aquí tengo un error, por eso que no me lo está reconociendo. Ok. Eco, entonces aquí lo que voy a colocar es, voy a imprimir ¿a quién? A nombres. ¿En qué posición? Entonces le damos la posición del índice que está dado por la variable i. Y esto lo voy a concatenar yo con un br. Ok, punto y coma. Entonces fíjense, ¿qué estamos haciendo acá? Estoy creando, o sea, creamos un for donde la variable i, que va a ser la variable que va a recorrer, va a hacer el recorrido sobre este for, y ese for comienza en 0 y termina en 2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo hasta que i sea menor que 3. Entonces
llegaría hasta 2 y se va incrementando de uno en uno. Y luego esto se va imprimiendo en mi página web, o sea, en mi código, nombres, que es el arreglo que está aquí, y según el valor que tenga la variable i. Cuando i vale 0, ¿qué se imprime? Nombres en la posición 0, que es José. Cuando vale 1, pues se imprimirá María, y cuando vale 2 se imprimirá Marta. Ok, vamos a salvar esto y vamos a probar esto, ¿verdad? Y aquí tenemos José, María y Marta. Ok. Entonces, bueno, voy a hacerlo de otra forma. Voy a hacerlo con el for each, porque generalmente es el que más usamos. Entonces, el for each funciona de la siguiente forma. Aquí voy a colocar yo la variable que contiene el conjunto de elementos, ¿verdad? Generalmente es un arreglo. De primero, ¿no? El conjunto de la variable que contiene el conjunto de elementos y que sea iterable. Iterable quiere decir que se pueda recorrer. O sea, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí yo no puedo colocar, por ejemplo, dólar C es igual a 5. Por ejemplo, yo no voy a colocar aquí dólar C. ¿Por qué? Porque C no es iterable. C no se puede recorrer. Ojalá me explique bien. Entonces, en este caso, pues nombre sí es una variable, o sea, una variable iterable. ¿Por qué? Porque se puede recorrer. Debo repetirlo varias veces para que se entienda bien. Entonces, ok. Y luego colocamos la palabra reservada as y luego una variable, puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Yo voy a colocar element, o sea, el element. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? ¿Qué hace este for? Vamos a explicarlo. La primera vez toma el primer elemento de este arreglo nombres. O sea que la primera vez element va a valer José. Luego toma el segundo elemento y se lo asigna a element. Entonces element va a valer María. Y luego al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Y aquí, bueno, si queremos imprimimos esto, ¿verdad? Esto es por... en mi código web, entonces ¿qué sería? $element, ¿verdad? Y esto lo voy a concatenar con un BR. Ok. Entonces veamos aquí. Actualizamos y quedó lo mismo, ¿no? Pero para ver que esto varíe, voy a agregar aquí otro elemento, ¿verdad? No sé, Ramón. Y no sé, Emily. Vamos a agregar dos más, control S, venimos para acá y actualizamos. ¿Ves? José, María, Marta, Ramón, Emily. Y fíjense que se está imprimiendo. Ok. Fíjense que aquí con el for each, pues no es necesario que tengamos información sobre la longitud de este arreglo, sino el for each se encarga de calcular y de recorrer cada uno de los elementos e ir asignando a esta variable cada uno de esos elementos. El elemento 0, el elemento 1, 2, 3 y 4. Ahora fíjense, nosotros generalmente queremos imprimir, ¿verdad? O sea, queremos que se muestren esta información no de forma simple como está acá, sino de repente yo quiero que esto aparezca en una lista o aparezca en una tabla. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso con PHP? Pues uno comienza uno comienza con el código HTML, ¿verdad? Entonces, una lista, ¿cómo es una lista? Bueno, vamos a recordar cómo es una lista en HTML. Entonces vamos a ver aquí la W3 School. Esta es la que yo siempre reviso. Nunca me aprendo de memoria, sino vengo, lo busco y me lo llevo y listo. Fíjense que una lista se define por UL. Esta es una lista desordenada. Y OL
Cuando colocamos aquí la OL es una lista ordenada, ya vamos a ver las diferencias. Y cada elemento de esa lista está dado por la etiqueta LI. LI y el cierre LI. Entonces, ¿cómo se hace esto acá? Fíjense. Entonces, fíjense, veamos. Aquí colocamos nosotros la UL, el inicio de la lista, y aquí termina la lista. Aquí tenemos el inicio de la lista, aquí termina la lista. Y con el código PHP vamos a agregar cada elemento a esa lista. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es fácil, no es fácil, es fácil. Colocamos la etiqueta LI, ¿verdad? Y aquí colocamos el cierre de la etiqueta LI. Entonces, fíjense, aquí está el inicio de la lista, aquí finaliza la lista. El for se va a hacer ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que dentro de esto lo que se va a imprimir del código es 5 elementos de la lista, y el contenido del elemento de cada uno, de cada elemento de esa lista es cada uno de los elementos que tiene el arreglo, o sea, cada uno de los nombres. Ahorita lo repetimos la explicación, control S, venimos para acá, ¿dónde que estamos? Estamos acá, y si damos F5, fíjense que ahora ya tenemos a José, María, Marta, Ramón dentro de una lista. Entonces, si yo quiero una lista ordenada, o sea que me aparezca el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4 y así sucesivamente, pues cambiamos por OL. Y fíjense que ahora aparece cada uno de ellos. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estemos trabajando con base de datos, pues vamos a extraer información de la base de datos y las vamos a almacenar generalmente en un arreglo. Y ese arreglo, pues hay que mostrarlo de alguna manera al usuario el resultado. Por ejemplo, si yo hice una consulta donde quiero obtener el nombre, apellido y el sueldo de todos los empleados del departamento de computación, entonces yo lo que hago es hago la consulta, SQL me devuelve la consulta, PHP la captura y luego le mostramos al usuario la información. Entonces una forma es esta de hacerla. Entonces repitamos este código que está aquí, el for each. Bueno, el for each, pues el for each accesa cada elemento de una variable iterable. El elemento 0, el elemento 1, 2, 3, tantos elementos como contenga esta variable. Y cada uno de los elementos, la primera vez que se ejecuta el for, lo almacena el elemento 0 acá, la segunda vez acá, la tercera vez acá, y así va almacenando cada uno de los elementos. Y fíjense que lo que estamos haciendo es, aquí estamos teniendo código HTML e imprimiendo en este código HTML, que ya se los voy a mostrar dónde se imprime ese código. Por eso que no digo se imprime en la pantalla, no, si estamos aquí con eco agregando código HTML. Entonces lo que estoy haciendo es agregando dentro de esta lista LIs, o sea, elementos a esa lista con este contenido. Y el contenido pues está dado dentro del arreglo. Entonces fíjense que si nosotros damos acá F2, si vamos a inspeccionar esto y vamos a los elementos, ¿dónde están los elementos? Están aquí arriba. Ok, aquí están los elementos. Y fíjense que aquí tenemos cada uno de los elementos. Fíjense que aquí en mi código, en este código, no tengo el inicio de la lista, el final de la lista, pero los LI están dentro de este for. Y fíjense que yo estoy imprimiendo código. Aquí estoy imprimiendo código, ¿por qué? Porque cuando yo estoy mostrando que cuando yo muestro el código, o sea, cuando vamos a revisar el código, yo tengo aquí la lista OL. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿verdad? Esto como que se colgó. Voy a parar esto un momento. Sí, porque creo que está colgado. No sé qué era. Bueno. Entonces fíjense que aquí tenemos a José, a María, a Marta.
a Ramón y a Emily. Aquí están cada uno de las LI que yo imprimí dentro de ese código con PHP. ¿Ven? Funciona de maravilla. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a trabajar ahora con una tabla. ¿Verdad? Vamos a trabajar con una tabla. Ajá. Pero vamos a trabajar vamos a trabajar con un arreglo bidimensional, o sea, de 2 dimensiones. Ok, continuamos. No sé, algo se colgó allí, no supe. Ok, entonces ahora lo que vamos a tratar es, fíjense que este es un arreglo unidimensional, entonces vamos a hacer un arreglo bidimensional. Y la información de ese arreglo bidimensional, que es muy parecido a lo que vamos a hacer con base de datos, lo vamos a mostrar en una tabla. O sea, no vamos a mostrar la información en una lista, sino en una tabla. Entonces, ¿cómo se crea un arreglo unidimensional? Pues de la siguiente forma. Vamos a utilizar estos mismos datos que está acá. Entonces, aquí tenemos array. Se vuelve a introducir array José. Entonces aquí vamos a poner el apellido de José. Vamos a poner José Pérez. Y la edad de José Pérez 22. Aquí cerramos, separamos por coma. Y aquí viene el segundo, por decir la segunda fila de ese arreglo. Entonces esta va a ser la primera fila, la segunda y tercera fila. Entonces aquí tenemos María. Vamos a poner María Rivas. Y la edad de María Rivas 21. Cerramos aquí, coma. Y el último, array. Entonces Martas. Aquí tenemos, bueno, Marta. Bueno, lo que sea no importa. Marta Gómez, coma, y Marta Gómez tiene 30. Coma, array. Aquí tenemos un error, aquí tenemos esto que está acá, este error. Ramón. Ramón, no sé. Ramón Román. Voy a ponerle Ramón Román tiene 50. Y Emily. Entonces Emily tiene. Emily González. Y tiene 16. Ok. Entonces fíjense cómo se define un arreglo bidimensional de 2 dimensiones. Se declara la variable con array y dentro de esa variable, o sea, dentro de estos paréntesis, se van declarando cada uno de los arreglos. Y cada uno de esos representa pues una fila de ese arreglo. Una fila de ese arreglo de 2 dimensiones. Entonces, en este caso, este arreglo, ¿cuál es la dimensión de este arreglo? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y 3 columnas. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a mostrar ese arreglo en una tabla. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y así. Entonces la tabla. Ok. Ok, perdón. Esto no va acá, porque este es el código PHP, ¿verdad? Recuerden. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí comenzamos la tabla. Aquí va la tabla y la tabla termina aquí. Aquí termina la tabla. Ok. Y dentro de PHP es que vamos a ir agregando cada una de esas. Vamos a ver cómo de cada una de las filas de la tabla. Entonces una tabla, ¿cómo está conformada una tabla? Entonces la tabla tiene
la etiqueta de apertura y de cierre, ¿verdad? Table. Ajá, cada una de las filas, ¿verdad? Pero hay una etiqueta que se los voy a mostrar ahorita, que es TH, header, ya lo vamos a ver. Ok. Entonces los TR y los TD. TR para fila y TH para columna, que no se nos olvide. Ok. Entonces voy a colocar aquí, ajá, después de la tabla voy a colocar un text head, ajá, que es la cabecera de la tabla. Y aquí unos TH. ¿Por qué? Porque primero va el nombre, ¿verdad? El nombre, el apellido y la edad. Ajá. Vamos a salvar esto y vamos a ver esto aquí en... ¿Dónde está esto? Y aquí tenemos nombre, apellido y edad. Este es el encabezado de la tabla. Fíjense que esta... No, bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero esta etiqueta, o sea, la de head, de cabecera, y esta etiqueta TH, pues indica que esta es la parte superior, o sea, la cabecera de la tabla. Entonces, por eso es que lo coloca en otro formato. En este caso, pues lo estoy colocando en negrita, esto que está acá. Esto es para diferenciar con respecto a cada una de las filas de esa tabla. Ok, entonces ahora dentro de PHP sí vamos a colocar cada uno de ellos. Pero fíjense, aquí nosotros tenemos que hacer un for. O sea, tenemos que hacer unos dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos dimensiones. Primero tenemos que recorrer cada una de las filas, ¿verdad? Y luego cada una de las columnas. Ojalá, esto es parecido a lo que ustedes hacían con C, creo que era, cuando recorrían un arreglo de dos dimensiones. Tenía que hacerlo por columna, por filas y luego por columna. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues veamos a ver. Y al mismo tiempo, pues vamos a ir agregando el contenido de este arreglo a la tabla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues un for each, ¿verdad? Ajá, un for each. Entonces aquí tenemos donde están, pero voy a quitar esto, voy a colocarlo estos datos, porque aquí ya son datos de personas, ¿verdad? Entonces for each, ¿dónde está la información en datos? Una variable datos, as. Y voy a agarrar cada uno de esos elementos y a eso le voy a llamar persona, ¿verdad? Porque tengo la primera persona que es José Pérez, que tiene 22, la segunda persona que es María Rivas, que es 21, ¿verdad? Entonces ya con este for, ¿verdad? Ya tengo los datos de las personas, o sea, tengo la persona, pero ahora debo tener el nombre, después el apellido y después la edad. ¿Por qué? Porque eso debo agregarlo primero acá, después acá y después acá. No voy a agregar toda la información, el nombre, que me quede apellido y edad sin información, sino debo hacerlo uno por uno. O sea, primero el nombre, después el apellido y después la edad. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar una fila. ¿Con qué se agregan las filas? Pues veamos a ver acá con TR y cada una de las columnas con TH. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, vamos a agregar una fila, entonces con eco, ¿verdad? Para imprimir código. Entonces eco y aquí va. Ajá. Eco, pero aquí vamos a un TR. ¿Verdad? Punto y coma. Y aquí estamos agregando el final de esa fila. Entonces aquí tenemos el inicio y el final de la fila, ¿verdad? Si lo vemos acá, pues aquí tenemos el inicio y el final de la fila. Ahora vamos a agregar cada uno de los elementos de cada fila, ¿verdad? La cédula, el nombre, el apellido. Entonces, ¿qué sería? Aquí tenemos que colocar otro for, un for each, pero ahora vamos a agarrar a la persona, ¿verdad? Persona
y vamos a recorrer. ¿Por qué? Porque cada persona es un arreglo. El elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. As, y aquí se voy a colocar el elemento. Voy a decir, perdón. Dólar element. Ajá. Ok. Entonces fíjense, cuando yo tomo una persona, que es ¿verdad? Cuando el primer for comienza a recorre la primera fila. Y la primera fila la almacena en persona, que es este arreglo que está acá. Y luego recorro esa fila, ¿verdad? Recorro esa fila y cada elemento de esta fila lo agarro en element. Pero este element debo yo agregarlo en un TH ahora, en un TH. ¿Verdad? ¿Cuántas columnas voy a agregar? Pues en este caso sería 3, porque va a recorrer persona, su nombre, su apellido y su edad. Entonces aquí vamos con otro eco. Eco. Y aquí viene la etiqueta TH, ¿verdad? Y en cada TH voy a... No, en TH no, TD, perdón. Aquí es TD. Sí, TD. Vamos a verificar aquí. Nunca me aprendo eso. TD, aquí es TD. TH es para el encabezado y las TD es para los siguientes. Nunca me lo aprendo, siempre reviso. Dólar, y aquí voy a imprimir el contenido de esta variable. Y eso es todo, ya está lista la tabla. Guardamos acá, entonces vamos a ver si funciona. Aquí y veamos. Hubo un error allí. Un error. Vamos a ver cuál es el error. Bueno, los errores es bueno que parezcan, porque así podemos... aquí falta un punto y coma. Aquí, aquí no falta, control S. Veamos de nuevo, F5, y aquí ya tenemos la tabla. Entonces, recapitulemos. Fíjense que el código es cortico, no hay mucho que hacer. Y si esto fuese aquí, esto sería, si estuviésemos trabajando con una base de datos, pues aquí en este código estaría la consulta. Esta sería la consulta, pero aquí ya tengo los datos, ¿verdad? Lo estamos dando lo estoy dando yo mismo aquí escribiendo cuáles son los datos. Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál es? Recapitulando, creamos la tabla, inicio, fin de la tabla, el encabezado de la tabla, ¿verdad? Y cada una de las columnas de ese encabezado. Y luego con el código PHP escribimos el código restante de la tabla. Entonces aquí estarían los datos, y en estos fors agregamos una fila, ¿verdad? Por cada persona. Una fila por cada persona. Aquí está el TR y aquí finaliza el TR. Y una columna, aquí está el TD, por cada elemento. Fíjense que en este caso, yo tengo esto, ¿verdad? Tengo nombre, apellido y edad, pero vamos a suponer que yo quiera tener, no sé, sueldo. Entonces aquí colocamos otro valor, 2200, 3200, 1500, no sé, 6000. Y el último, no sé, 2400. Ok, cada uno de los sueldos de esas personas. Entonces, en este caso, pues, tendría que agregar una nueva columna, ¿verdad? Que sería sueldo. ¿Y aquí qué tengo que agregar? ¿Aquí qué tengo que modificar? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque for each sabe dónde terminar y sabe cuántas agregar. Entonces, veamos acá. Veamos. Y aquí está la etiqueta sueldo. Entonces yo pudiera hacer esto con solo, o sea, recoger los datos y hacer con solo for each. O sea, hay forma de saber cómo se llama cada una de las columnas que representa cada uno de estos datos. Entonces no tendría que saber yo nada, o sea, solamente hacer este código. O sea, no tendría que saber yo nada en el sentido que no tengo que saber cuál es la longitud
de cada uno de estos arreglos y no tengo que saber cómo se llama cada una de las columnas, porque al hacer la consulta pues yo puedo invocarlas. Recuerda que les hablé de Bootstrap, ¿verdad? Bootstrap es una librería, algunos lo llaman framework, algunos lo llamamos librería, pero bueno, lo importante es saber cuál es su uso. Entonces, Bootstrap es un conjunto de herramientas que están en una librería que permiten agilizar el front, o sea, el front-end de mi página web. Entonces, esta página que yo hice ahorita aquí, o sea, esto que yo les estoy mostrando, si se los muestro, o sea, si ustedes ven esto, voy a mostrarles aquí la diferencia con PHP. Ajá. Video 7 PHP, no. Video 7 acá. Ok, tabla de datos. Entonces vean cómo formatea la información PHP. Y es muy fácil de hacerlo. Ven la diferencia de este a este. Hay una diferencia allí bastante notable. Y el trabajo que se hace aquí con con Bootstrap, es que uno lo que tiene que hacer es agregar clases. Clase. Aquí le pongo a la tabla una clase y a cada columna, o sea, a la fila una clase, a cada columna una clase, y eso es lo único que hay que hacer. Si están interesados en un curso de Bootstrap, me avisan para enviarles el link. Hay un chamo ahí en YouTube, Blue Whale se llama, que a mí me gusta cómo él explica muy bien. Yo voy a utilizar en este curso Bootstrap 4, la versión 4, ya van por la versión 5. No hay alguna diferencia, pero no es mucha entre la 4 y la 5, pero como no he revisado la 5, pues voy a trabajar con la versión 4 acá. Entonces yo cada vez que vayamos avanzando, yo les voy a mostrar, no les voy a mostrar esto porque no me parece, o sea, el producto final no debería ser debería ser algo más profesional. Entonces por eso es que termino de hacer las cosas y aplico técnicas de CSS para darle formato a la información. Entonces cuando ustedes hagan una página web, ni se les ocurra entregarle al cliente algo así, sino piensen en estas cosas. Esto se puede hacer con solo CSS, se puede hacer esto con solo instrucciones CSS, pero bueno, tenemos framework o librerías que me permiten hacer esto de una forma más rápida. Entonces, para combinar, quiero hacerles este comentario. O sea, esto se puede hacer con CSS. Yo creo que hacer esto con CSS llevaría, no sé, unas 100 y pico de líneas, creo yo. Mientras que con Bootstrap sería, no sé, 5 o 6 líneas o 6 clases que debo agregar allí a la tabla y listo. Entonces, si ustedes se ponen a reflexionar sobre eso, pues cuando ustedes vayan al campo laboral, cuando vayan a una entrevista, si le preguntan qué maneja CSS o maneja algún framework para el front-end, y tiene ventaja quien maneja librerías o framework para programación, ya sea front como back. Entonces es importante también no solamente aprender CSS, HTML, PHP y más nada, sino hay que enfocarse en los frameworks, en conocerlos, en conocer las librerías. Entonces eso es muy importante. Bueno, que tengan buen día. Bye bye.